Descubrí que mi hijo y mi nieta estaban viviendo en un coche. Me quedé helada, porque durante 2 años mi nuera me había estado mandando mensajes cada semana diciéndome que se habían mudado a Estados Unidos y que vivían felices. Cada mes yo le enviaba $5,000 para el tratamiento de la niña. Cuando mi hijo me contó la verdad, no podía creer lo que estaba escuchando. Pero antes de continuar, revisa si ya te suscribiste al canal y comparte en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias de venganza. El aire de la tarde en Guanajuato era tan puro, con un toque de frío característico de la zona del altiplano. Me senté sola en una pequeña mesa de una cafetería al aire libre, observando en silencio el ir y venir de la gente. Este viaje en solitario, para mí, era una huida de mi propia soledad. Sin darme cuenta, mis dedos jugaban con el brazalete de plata en mi muñeca. Era el último recuerdo que él me había dejado, un regalo sencillo pero lleno de cariño. Justo en ese momento, un niño vendedor ambulante se acercó a mi mesa. Sus ojos me miraron con súplica, mientras sostenía una canasta llena de dulces de colores. Sonreí y negué con la cabeza de manera amable. Cuando apenas giré el rostro, un escalofrío recorrió mi espalda al sentir una mano que, desde atrás, tiró con fuerza del brazalete en mi muñeca. La fina cadena de plata se rompió al instante. ¡Ratero!, grité, pero mi voz se perdió entre la sorpresa y el pánico. Todo ocurrió demasiado rápido. Alcancé a ver la silueta de un joven delgado y ágil que corría como una flecha. El brazalete brillaba entre sus dedos. Sin pensarlo, me levanté de un salto, dejé unas monedas sobre la mesa y corrí detrás de él. El joven se escabullía entre la multitud con destreza y de pronto giró hacia un callejón estrecho y empinado. Hice todo lo posible por seguirlo. El pecho me ardía. Él era demasiado rápido y yo solo era una mujer mayor de más de 60 años. La distancia entre nosotros se hacía cada vez más grande. Giró varias veces entre pasadizos torcidos como un laberinto y, al doblar una esquina, desapareció por completo. Me detuve, con las manos apoyadas en las rodillas, jadeando. Sentía que el pecho me iba a estallar. Al levantar la cabeza, me di cuenta con horror de que estaba completamente perdida. Aquel lugar ya no era la zona turística llena de restaurantes elegantes y turistas. A mi alrededor solo había una calle empinada y desierta, tan silenciosa que resultaba inquietante. Las casas, una junto a otra, mostraban paredes desconchadas y algunas ventanas cerradas herméticamente. El atardecer empezaba a caer. La luz anaranjada del sol se reflejaba en las paredes, proyectando sombras largas y extrañas que parecían bailar sobre el empedrado frente a mí. Un sentimiento de ansiedad y miedo se apoderó de mí. Intenté regresar, pero todo lo que veía eran callejones idénticos. No tenía idea de por dónde había llegado. De pronto, mis ojos se detuvieron en un taxi Nissan Tsuru viejo, con la pintura desgastada, estacionado junto al borde de la acera. Parecía haber sido abandonado allí hacía mucho tiempo, como un pedazo de chatarra en medio de la ciudad antigua. Aún así, una chispa de esperanza se encendió en mí. Tal vez el conductor estaba cerca y podría indicarme el camino, o, con suerte, llevarme de regreso al hotel. Me acerqué y toqué suavemente la ventanilla trasera. El cristal estaba cubierto por una capa de polvo tan gruesa que no podía ver el interior. Toqué de nuevo, más fuerte. Nadie respondió. El silencio que siguió aumentó mi decepción. Desesperada, probé el picaporte. Para mi sorpresa, la puerta no estaba cerrada. Se abrió con facilidad, emitiendo un chirrido triste, como el quejido de un anciano. El aire dentro del coche era oscuro y sofocante, y un olor a humedad y encierro me golpeó el rostro. Entrecerré los ojos para mirar mejor, y entonces el corazón me dio un vuelco. En el asiento trasero, una pequeña figura estaba encogida, con la cabeza gacha y los brazos rodeando con fuerza una muñeca de trapo vieja y rota. Era una niña. La preocupación por mí misma se desvaneció de inmediato, reemplazada por la compasión hacia esa criatura indefensa. Suavemente pregunté: «Pequeña, ¿dónde están tus papás?». La niña levantó la cabeza lentamente. Bajo la tenue luz del atardecer, vi un rostro infantil cubierto de tierra, con grandes ojos redondos y asustados. Sentí que el corazón se me encogía.
Sonreí con la mayor calma posible. Me quité lentamente el chal que cubría mi cabeza y las gafas de sol para que no se sintiera intimidada. La última luz del crepúsculo iluminó mi rostro. En ese instante vi cómo los ojos de la niña se abrían por completo. El miedo en sus ojos se desvaneció, dejando paso a una incredulidad absoluta. Sus pequeños labios temblaron, se movieron apenas, y luego la niña rompió en un llanto desgarrador. Un sollozo lleno de tristeza y desesperación, mezclado con un llamado apenas audible, pero tan claro como una puñalada directa al corazón, atravesando 2 años de distancia y mentiras. «Abuela, abuela». El bolso se me cayó de las manos. Su contenido se desparramó sobre el empedrado. Todo mi mundo pareció detenerse. Las piernas me flaquearon, la mente se me quedó en blanco, porque aquella niña delgada y sucia era Lucianita, mi nieta. Me metí rápidamente al coche, el espacio cerrado y sofocante me envolvió de inmediato. Pero no me importó. Abrí los brazos y la estreché contra mí. La niña se acurrucó en mi pecho, deshecha en sollozos. Sentía sus pequeños temblores atravesar la tela de mi blusa. La abracé más fuerte, acariciando su espalda huesuda, susurrando palabras sin sentido. «Tranquila, ya está la abuela aquí. Ya estoy contigo, mi Lucianita». Con la manga le limpié las lágrimas mezcladas con polvo que le ensuciaban la cara. Lucianita aferró con sus 2 manitas el borde de mi blusa, como si temiera que, al soltarme, yo desaparecería otra vez como un sueño. Pasó un largo rato antes de que sus sollozos se convirtieran en pequeños hipidos. Entonces me atreví a hablar, con la voz temblorosa. «Cuéntame, mi amor, ¿por qué estás aquí sola? ¿Dónde está tu papá Luis? ¿Y tu mamá Valeria?» La niña se sonó la nariz, restregando sus ojos enrojecidos contra mi hombro, y empezó a hablar. Las palabras de una niña de 5 años eran torpes y confusas, pero cada una me cortaba el alma como un vidrio roto. «Mamá tiene un tío Roberto», murmuró. «Ya no quiere a papá». Me quedé helada. «¿Roberto? ¿Quién era ese hombre?» «Mamá grita mucho a papá», siguió diciendo con tristeza. «Dice que papá no tiene dinero. Luego dijo que nos fuéramos». Tomó aire con dificultad, como si recordar le doliera. «No vivimos en Estados Unidos, abuela. Vivimos en una casa cerca del mar, muy grande, pero mamá nos echó». La cabeza me daba vueltas. ¿Había estado viviendo 2 años en una mentira? Todas las historias sobre la vida en Estados Unidos, sobre el trabajo de Luis, ¿eran falsas? Sentí el corazón encogerse al pensar en mi hijo. ¿Y dónde está tu papá ahora? Lucianita levantó su carita llena de lágrimas y señaló el asiento vacío del conductor. Papá se fue a manejar taxi para comprarme leche, pero esta mañana un señor le dijo que lo ayudara a cargar cosas, que le pagaría más. Entonces papá se fue muy temprano, bajó la cabeza, su voz se volvió apenas un susurro. Papá me dijo que lo esperara aquí, que no me moviera. Dijo que podía perderme, pero tengo hambre, abuela. Miré a mi nieta. Su vestido estaba sucio y arrugado, el cabello enredado, los pies descalzos y cubiertos de polvo. De pronto comenzó a toser, una tos profunda, áspera. Su pequeña mano se llevó al pecho. Sentí que algo me oprimía el corazón. Una rabia helada comenzó a hervir dentro de mí, devorando toda tristeza. Valeria, ella. ¿Cómo podía tratar así a su marido y a su hija? ¿Cómo pudo inventar una farsa tan cruel y mentirme durante 2 años? Tenía que enfrentarse conmigo. Coloqué con cuidado a Lucianita en el asiento. Saqué el teléfono del bolso. Me temblaban los dedos al buscar el nombre Valeria en la lista de contactos. Pero justo antes de presionar el botón de llamada, me detuve. Algo me impulsó a revisar primero su Facebook. Necesitaba una pista, prepararme antes de enfrentar su mentira. La pantalla se iluminó y lo primero que vi no fueron fotos familiares ni publicaciones comunes. Era una transmisión en vivo. El título aparecía claramente en la pantalla, como una burla cruel. Brindemos por el éxito del negocio y por nuestro amor. #JackLife, #Blessed. En el video, Valeria se veía radiante y completamente distinta. Llevaba un vestido de seda blanco, escotado por la espalda, muy elegante y provocativo.
Unas gafas de sol de marca le cubrían casi la mitad del rostro, pero su sonrisa satisfecha y sus labios rojos no podían ocultarse. En una mano sostenía una copa de champán dorada. Detrás de ella no estaba el pequeño departamento en Estados Unidos que yo siempre había imaginado, sino un mar azul interminable que se extendía hasta el horizonte bajo un sol brillante. Estaba de pie en la cubierta de un yate de lujo. Entonces, un hombre alto y musculoso apareció por detrás y la abrazó por la cintura. Valeria sonrió con alegría, recostó la cabeza en su hombro con ternura, y luego se besaron apasionadamente. Con voz coqueta, ella habló a la cámara. «Brindemos, mi amor, por nosotros». La música dance retumbaba y las risas alegres de la fiesta en el yate salían del altavoz del teléfono, contrastando de manera cruel con el silencio opresivo y el ambiente sucio del viejo taxi en el que yo estaba. La rabia me invadió de golpe. Salí del live stream de inmediato y abrí la parte de mensajes. Mis dedos se movían furiosos sobre el teclado, escribiendo un mensaje corto y lleno de ira. «Valeria, ¿qué significa esto? Lucianita está conmigo en Guanajuato. La niña está viviendo en un coche». Presioné enviar. El mensaje se fue enseguida, y casi al instante, el pequeño texto debajo cambió a «visto». Mi corazón latía con fuerza, esperando una explicación, una excusa o cualquier cosa. Menos de 30 segundos después, cuando estaba por escribir otra frase, la pantalla del chat se volvió completamente blanca. Un mensaje frío apareció. «No puedes responder a esta conversación». Me quedé helada. Intenté entrar otra vez a su perfil. «Este contenido no está disponible». Llamé a su número. El número que marcó no se encuentra disponible en este momento. Me había bloqueado, en todo, rápido y sin piedad. Me quedé inmóvil en la oscuridad que caía dentro del coche. Seguía sosteniendo el teléfono inútil, la pantalla ya apagada. A mi lado, Lucianita, agotada y finalmente sintiéndose segura, se había dormido con la cabeza apoyada en mi hombro, respirando con calma. La furia dentro de mí se fue apagando, dejando solo un dolor helado y una determinación gélida. El aire dentro del coche se volvió tan frío como mi alma en ese momento. Lucianita dormía profundamente sobre mis piernas. Su respiración tibia era lo único que daba vida a ese espacio congelado. Deslicé suavemente mi suéter de lana y lo puse sobre ella, intentando cubrir sus pequeños hombros que temblaban en el sueño. Esa sensación de impotencia absoluta, de querer protegerla y darme cuenta de que había fallado terriblemente, me arrastró como una corriente hacia los recuerdos dolorosos de 2 años atrás. Todo comenzó una tarde aparentemente normal, en la calidez de mi sala. Valeria acababa de regresar de compras, con una bolsa roja de cuero de una marca de lujo que yo solo había visto en revistas. El bolso resaltaba de manera descarada en el ambiente sencillo de la casa. Sabía que el pequeño negocio de Luis estaba pasando por dificultades. Se desvelaba y madrugaba para sacar adelante cada peso. Por eso le hablé con calma, con la preocupación genuina de una madre. «Valeria, ese bolso está precioso, pero tal vez ahora sería mejor ahorrar un poco para Lucianita, ¿no crees?» Pensé que mis palabras eran solo un consejo sincero, pero me equivoqué. Esa noche, cuando Luis regresó agotado a casa, después de un largo día de trabajo, Valeria ya lo esperaba en la puerta con los ojos hinchados y enrojecidos. No dijo una palabra, solo extendió su brazo pálido. En él se veía una leve marca, una línea fina y superficial, una herida que ahora, al recordarla, sé con certeza que ella misma se había hecho con sus uñas. Entre sollozos, con la voz entrecortada, dijo: «Mira, Luis, tu mamá me llamó una mantenida, que solo sé gastar tu dinero. Yo solo le expliqué que lo compré con mis ahorros, y aún así, ella me empujó». Me quedé helada, sentí un zumbido en los oídos. ¿La había empujado? ¿La había insultado? Intenté explicarme. «Luis, no fue así, hijo, yo solo». Pero mi hijo no me dio oportunidad. Luis, el hijo que crié sola desde que su padre murió, el que siempre creí que me entendía mejor que nadie, me miró con una expresión que jamás olvidaré. Era una mezcla de decepción profunda y una rabia que nunca antes había visto en él. Gritó, con la voz temblorosa por la furia: «Basta, mamá,
Valeria lleva en su vientre a mi hijo. ¿Cómo pudiste tratarla así? Sus palabras cayeron sobre mí como un martillazo. Todo intento de explicación se perdió en medio de su enojo. Quise decirle que solo me preocupaba por su futuro, por el de mi nieta, pero no sirvió de nada. El punto más doloroso fue cuando se acercó. Tomó en brazos a la pequeña Lucianita, que apenas tenía 2 años y miraba sin entender nada, y sujetó con fuerza la mano de Valeria. Me miró fijo, y con voz dura, cada palabra como una puñalada, dijo: «Desde hoy no volveré a molestarte. Aunque me muera de hambre en la calle, no regresaré a buscarte. Viviré como Valeria quiera». Se fueron esa misma noche. Las maletas y bolsas fueron lanzadas al maletero a toda prisa. Yo me quedé inmóvil en la sala, viendo cómo el auto se alejaba calle abajo hasta desaparecer entre las luces amarillentas de las farolas y el silencio insoportable. Justo antes de doblar la esquina, la vi. Valeria, sentada en el asiento del copiloto, giró la cabeza. En la oscuridad me lanzó una media sonrisa, triunfante, arrogante, llena de desprecio. Una semana después, mientras aún me ahogaba en la tristeza, apareció un mensaje de Valeria. Su tono era completamente distinto, cargado de arrepentimiento. «Mamá, perdón por todo. Hemos decidido empezar de nuevo en Estados Unidos, para que Lucianita tenga un futuro mejor. Luis todavía está muy enojado, así que por favor no lo llame todavía. Poco a poco se le pasará. Yo hablaré con él». La trampa estaba tendida a la perfección. Yo, deseando con todas mis fuerzas reconciliarme con mi hijo, caí en ella. Les di su espacio. Esperé pacientemente a que Luis se calmara. Meses después, comenzaron las súplicas de ayuda. El primer mensaje llegó una noche lluviosa. «Mamá, Lucianita tiene fiebre alta y está hospitalizada aquí en Estados Unidos. Los gastos son muy caros. ¿Podría ayudarnos un poco?». Sin dudarlo, fui al banco a la mañana siguiente. Luego vinieron más mensajes, cada vez más urgentes, más desesperados. «El doctor dice que el corazón de Lucianita tiene un problema. Necesita muchos estudios especializados, mamá. Los resultados no fueron buenos. Tal vez necesite una cirugía. Tengo miedo, no sé qué hacer». Cada mensaje venía acompañado de una vieja foto de Lucianita. Fotos que ahora comprendo con dolor que fueron tomadas mucho tiempo atrás, cuando solo tenía una gripe. En ellas, la niña se veía pálida, débil, con la mirada cansada. En ese momento, yo solo sentía mi corazón romperse por amor a mi nieta. Vendí las pocas joyas que mi esposo había dejado, saqué todo el dinero de mi cuenta de ahorros para la vejez e incluso vendí la casa llena de recuerdos de nuestra vida juntos para mudarme a un departamento más pequeño. Todo eso solo para enviarle dinero a mi nuera, con la fe ciega de que estaba salvando la vida de mi nieta. Cada vez que intentaba hablar por teléfono con Luis, Valeria encontraba una manera hábil de evitarlo. «Está trabajando en el turno de noche. No quiero despertarlo». Se enojó cuando mencioné a su mamá. «Déjale un poco más de tiempo, intentaré convencerlo». Los recuerdos se desvanecieron, disipándose en el aire frío del taxi. Volví a la dura realidad. Miré el rostro angelical de Lucianita, profundamente dormida, y luego la oscuridad espesa más allá de la ventana. La rabia hacia Valeria y el dolor de haber sido engañada se mezclaban con la tristeza por mi hijo y mi nieta, todo formándose en una masa amarga en mi pecho. Me había equivocado. Mi mayor error no fue haberle dado el dinero. Mi mayor error fue creer que mi hijo realmente estaba tan enojado conmigo que no quería volver a verme. En medio de su sueño inquieto, Lucianita se movió y un tosido ronco y seco salió de su pequeño pecho. Esa tos fue como una campana de alarma. No podía dejar que durmiera toda la noche en ese lugar frío y miserable. Tenía que actuar, de inmediato. Pero entonces la imagen de mi hijo, con los ojos llenos de furia, y esas palabras crueles que me dijo aquel día, volvió a mí, como un grillete invisible que oprimía mi valor. El miedo a enfrentar a Luis, el miedo a que me rechazara una vez más, seguía siendo una herida abierta. Sin embargo, al mirar a la pequeña que dormía entre mis brazos, supe que el amor debía ser más grande que el miedo. Me incliné y susurré sobre su cabello despeinado. «Vamos a buscar un lugar más cálido, mi amor». La levanté con cuidado.
Se movió un poco y luego apoyó la cabeza en mi hombro, volviendo a caer en su sueño cansado. Con mi nieta en brazos salí del coche. Cerré suavemente la puerta chirriante y seguí el camino cuesta arriba, hacia las luces brillantes del centro del pueblo. Bajo las farolas, nuestras sombras se alargaban sobre el empedrado, solitarias pero ya no perdidas. Por suerte, encontré un pequeño hotel limpio y aparentemente seguro. Después de registrarnos, coloqué a Lucianita con cuidado en la cama de sábanas blancas. La niña abrió un poco los ojos, mirando a su alrededor con desconcierto. Sonreí y acaricié su mejilla. Esta es la aventura secreta de las dos, mi vida. Esta noche dormiremos en un pequeño castillo. Al escuchar la palabra aventura, sus ojos se iluminaron, el cansancio pareció desvanecerse. Asintió y una sonrisa emocionada apareció en su rostro. Al ver esa sonrisa, supe que había hecho lo correcto. A la mañana siguiente, después de bañarla y ponerle la ropa interior nueva que compré a toda prisa, llevé a Lucianita a la tienda Oxxo de la que ella me había hablado. Detrás del mostrador estaba una joven de ojos brillantes y sonrisa amable. En su placa se leía Carolina. Respiré hondo y me acerqué. Hola, soy la abuela de Lucianita. Empecé con la voz aún un poco temblorosa. Acabo de llegar de lejos y acabo de encontrarla. La situación de su padre ahora es muy complicada. ¿Podría pedirle un favor? Carolina me miró, luego miró a la niña que se escondía detrás de mis piernas, y sus ojos reflejaron compasión. Sin esperar su respuesta, reuní todo mi valor y puse un fajo considerable de billetes sobre el mostrador. Este dinero es para que compre leche, comida y fruta para la niña en los próximos días. Elija lo mejor. Mi nieta suele toser mucho. Por favor, cómprele un jarabe bueno. Hice una pausa y luego añadí, casi en un susurro. Pero por favor, no le diga a su padre que fue de mi parte. Diga que fue una clienta amable que quiso ayudar. Yo aún no estoy lista para verlo. Carolina me miró fijamente, con una comprensión que se reflejaba en la calidez de sus ojos. No hizo ninguna pregunta. Solo asintió en silencio y empujó suavemente el fajo de billetes hacia la parte de atrás del mostrador. No se preocupe, señora, dijo. Ese día comenzó un engranaje secreto, movido por el cariño y la esperanza. Pasé toda la jornada buscando un lugar donde quedarme. La suerte volvió a sonreírme. Encontré un pequeño departamento con balcón sobre la calle principal, a solo unos minutos caminando de la tienda de Carolina. Lo mejor de todo era que, desde el balcón, podía ver un tramo de la calle y la puerta del local. Pagué 3 meses de renta por adelantado, decidida a convertirlo en mi base secreta. Cada mañana iba temprano al mercado. Escogía las verduras más frescas, los cortes de carne más tiernos. Preparaba sopas nutritivas, ollas de avena humeante, y luego las guardaba con cuidado en termos para que se mantuvieran calientes. Las llevaba a Carolina, pidiéndole que las calentara para que Lucianita pudiera comer al mediodía. Compré para mi nieta algo de ropa nueva, algunos juguetes pequeños y un libro para colorear con crayones de todos los colores. Y cada atardecer, cuando el trabajo terminaba, me preparaba una taza de té caliente. Me sentaba en la vieja mecedora del balcón y esperaba con paciencia. Entonces, aparecía aquel viejo taxi Nissan Tsuru, avanzando despacio cuesta abajo. La primera vez que vi a Luis después de 2 años, sentí que el corazón se me detenía. Mi hijo estaba más delgado y moreno que en mis recuerdos. Su rostro mostraba el cansancio y la preocupación de alguien que ha sufrido demasiado. Llevaba una camisa desteñida y sus hombros, que antes parecían tan fuertes, ahora se veían vencidos, como si cargaran el peso del mundo. Contuve la respiración mientras lo veía entrar en la tienda y un momento después salir de la mano de Lucianita. Ella le contaba algo con entusiasmo. Él se inclinó para escucharla y una sonrisa rara, cansada pero infinitamente dulce, se dibujó en su rostro. Alzó a la niña en brazos y le dio un beso tierno en la frente. En ese instante, las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas sin que pudiera detenerlas. Quise correr hacia ellos, abrazarlos a los dos. Pero entonces, las palabras crueles de Luis resonaron en mi mente. Aunque me muera de hambre, no volveré a buscarte. Esa frase,
Como un muro invisible y helado, me detuvo. El miedo al rechazo, la vergüenza de no haber podido proteger a mi familia, me paralizaron. Una vez, mientras entregaba a Carolina una olla de avena recién cocida, escuché el sonido familiar del motor del taxi. Luis había llegado antes de lo habitual. Mi corazón dio un vuelco. Sin pensar, me escondí tras una estantería alta repleta de botanas y dulces. Contuve la respiración, escuchando su voz ronca por el cansancio. Hoy me fue bien con los pasajeros. Muchas gracias por cuidar de la niña. No sé cómo pagarle a usted y a esa clienta tan amable. Escuchar su voz tan cerca, sentir su gratitud hacia una desconocida, me rompió el alma y al mismo tiempo me llenó de una calidez extraña. Permanecí inmóvil hasta oír el ruido del motor alejándose. Apreté con fuerza la mano sobre el estante para no caerme. Cuidarlos desde la distancia, aunque me doliera como una herida abierta, era lo único que podía hacer por ahora, al menos hasta reunir el valor suficiente. En los días siguientes, Lucianita empezó a mejorar. Gracias a la comida nutritiva y al jarabe para la tos, su voz ya no sonaba ronca y sus mejillas recuperaron algo de color. Una tarde, cuando soplaba una brisa suave sobre Guanajuato, yo estaba en la tiendita, sentada en el suelo fresco junto a Lucianita. Carolina había encontrado una vieja revista de viajes y yo le mostraba fotos de enormes camellos caminando por un desierto dorado. La risa clara y feliz de la niña llenaba el pequeño local, disipando toda tristeza. Por primera vez en mucho tiempo la vi realmente contenta, libre de preocupaciones. Olvidando toda precaución, la tomé en mis brazos y juntas comentábamos las imágenes entre risas. En ese instante de paz, me olvidé de que debía esconderme, me olvidé del miedo que siempre me acompañaba. Justo entonces, sonó la campanita sobre la puerta, ese tintineo tan familiar que anunciaba la llegada de un cliente. Levanté la vista, aún sonriendo, y me quedé helada. Luis estaba de pie en la entrada, con la mano aún en la manija de metal. Acababa de llegar del trabajo. Tenía la frente perlada de sudor y la camisa desteñida pegada a la espalda. El tiempo pareció detenerse. Nuestras miradas se cruzaron a través del pequeño espacio del local. Mi sonrisa se congeló y se hizo pedazos. El rostro demacrado de Luis cambió de expresión en cuestión de segundos, de una sorpresa absoluta a la confusión, luego a una herida profunda y finalmente a esa misma ira fría de hace 2 años. El muro de hielo que más temía volvió a levantarse ante mis ojos. En ese silencio mortal, la vocecita de Lucianita sonó como un trueno. La niña, sin notar la tensión, gritó alegre: «¡Papá! Mira, la abuela me está mostrando el camello». Sus palabras fueron como veneno, confirmando mi presencia y convirtiendo las dudas de Luis en una verdad irrefutable. Su mirada se oscureció. Sin decir una palabra, soltó la manija de la puerta y se dio la vuelta para salir. Sus pasos largos y firmes parecían querer huir de ahí, huir de mí. Sentí que alguien me apretaba el corazón con fuerza. El aire se me atascó en el pecho. Carolina, que había visto todo desde la caja, corrió hacia él sin dudarlo ni un segundo. «Señor Luis, espere, por favor, no se vaya», le gritó con voz suplicante. Luis no se detuvo, incluso aceleró el paso. Carolina tuvo que adelantarse y ponerse frente a él. Respiraba agitadamente, pero su voz fue clara. «Ella viene todos los días. Le trae comida caliente, compra medicinas y ropa nueva para Lucianita. Todas las noches se queda en el balcón mirando el auto hasta que desaparece. Por favor, ella todavía lo quiere mucho». Las palabras de Carolina fueron como flechas clavándose en la espalda rígida de mi hijo. Luis se detuvo. Sus hombros, antes tan anchos, ahora se veían solos, caídos. Permaneció quieto un largo rato, de espaldas a mí, como si estuviera librando una batalla interna. Luego, muy despacio, se dio la vuelta. Entró nuevamente al local, evitando mirarme a los ojos. Fue directo al estante de bebidas, tomó una botella de agua. Pude ver cómo le temblaba la mano al abrirla. «Carolina», siempre atenta, murmuró: Tal vez podrían hablar en el cuarto de atrás. Aquí no es buen lugar».
En el pequeño almacén desordenado, con una bombilla amarillenta colgando del techo, nos quedamos frente a frente. El silencio era tan pesado que podía oír los latidos desbocados de mi corazón. El olor a cartón viejo y polvo hacía el aire aún más denso. Finalmente, no aguanté más. Hablé con la voz ronca, quebrada. Luis, perdóname. Esas 2 palabras parecieron romper el dique que lo contenía. Luis alzó la cabeza de golpe y por primera vez nuestras miradas se cruzaron. Sus ojos estaban enrojecidos. Empezó a hablar con voz entrecortada, cada palabra saliendo como una herida abierta. Nosotros no nos fuimos a Estados Unidos, mamá. Valeria dijo que quería empezar de nuevo en Puerto Vallarta. Me convenció de vender la casa de ustedes, juntar todos los ahorros y comprar una villa frente al mar. Respiró temblando. Dijo que como yo no tenía papeles de negocio legales, era mejor que la casa estuviera a su nombre para poder trabajar. Yo le creí, mamá. Le creí ciegamente. La semana siguiente, cuando los papeles de la casa se firmaron, cambió por completo. Llevó a un hombre a casa, el mismo que tú viste en el yate. Presentó la demanda de divorcio y me acusó de violencia para que no pudiera reclamar nada. Soltó una risa amarga, vacía. No tenía dinero para un abogado, ni amigos allá. El juicio fue rápido. Lo perdí todo. La casa, el dinero, mi dignidad. Me tiró unas monedas y nos echó a mí y a Lucianita como si fuéramos perros. Su voz se quebró. Quise llamarte. Muchas noches tuve el teléfono en la mano, pero me daba vergüenza. Te dije aquellas cosas. Te juré que aunque me muriera de hambre no volvería. Ya no tenía cara para hacerlo, mamá. Solo me quedaba conducir lejos, muy lejos, hasta aquí, donde nadie nos conociera, para empezar de nuevo. Cuando terminó de hablar, ya no pudo contenerse más. Se derrumbó, cubriéndose el rostro con las manos, los hombros anchos temblando con el llanto mudo de un hombre que ha llegado al límite. Me acerqué sin dudarlo. Abracé el cuerpo alto pero tambaleante de mi hijo. Lo apreté contra mí, como cuando era un niño que se caía, acariciando su espalda temblorosa mientras lloraba. Mis lágrimas se mezclaron con las suyas, calientes y saladas. 2 años de distancia, de malentendidos, de mentiras y dolor oculto, todo se desvaneció en ese abrazo lleno de verdad y sufrimiento absoluto. Cuando nos separamos, Carolina ya estaba de pie en la puerta, con un vaso de agua tibia en la mano, y junto a ella, Lucianita se frotaba los ojos, medio dormida. La niña nos miró, luego miró a su padre, con esa inocencia que no entiende por qué sus ojos están rojos. Después de agradecerle una y otra vez a Carolina, llevé a Luis y cargué a Lucianita, que dormía apoyada en mi hombro, de regreso al departamento que acababa de rentar. El camino de vuelta fue corto, pero pesado. No dijimos nada, solo se oían los pasos de Luis y la respiración tranquila de Lucianita. Cuando abrí la puerta del departamento, una luz cálida se derramó desde adentro. Luis se quedó inmóvil en la entrada, observando la pequeña sala ordenada, el sofá limpio, la ropa nueva de Lucianita doblada con cuidado sobre una silla y la olla de sopa de pollo todavía caliente sobre la estufa. «Mamá, ¿cuánto tiempo llevas aquí?», preguntó con la voz ronca, con un tono entre agradecido y avergonzado. «Lo suficiente para saber que mi hijo necesita una comida caliente», respondí suavemente, conteniendo la emoción. En la pequeña sala, acomodé a Lucianita en el sofá y le cubrí el cuerpo con una manta delgada. Se movió un poco y volvió a dormirse. Fui a la cocina. Preparé una taza de té de jengibre caliente para que Luis se calmara. El aroma picante del jengibre llenó el aire, suavizando un poco la tensión. Me senté frente a él, entrelacé las manos. En ese momento ya no había lágrimas, ni autocompasión, solo la verdad esperando salir a la luz. Respiré hondo y hablé con una serenidad extraña. Luis, hay algo que tengo que mostrarte. Durante estos 2 años, no tenía idea de que estaban en Puerto Vallarta. Yo creía que tú y mi nieta estaban en Estados Unidos. Abrí mi teléfono, entré al historial de mensajes con Valeria y se lo tendí.
Ella me dijo que Lucianita tenía una enfermedad cardíaca congénita, que necesitaba mucho dinero para el tratamiento. Luis tomó el teléfono, frunció el ceño y empezó a leer. Bajo la luz amarilla pude ver cómo su rostro cambiaba. Del asombro pasó a la incredulidad, luego a una expresión helada de furia mientras avanzaba por los mensajes cada vez más desesperados. Mamá, el médico dice que hay que ponerle un marcapasos a la niña, cuesta $20,000, ya no sé qué hacer. La niña es alérgica al medicamento, necesita uno especial muy caro, casi $3,000 al mes. Por favor, ayúdame. Luis está muy deprimido últimamente, su trabajo no va bien, se culpa por no poder mantenernos. Ayúdanos una vez más, te lo ruego. Levantó la vista de golpe. Sus ojos, rojos de rabia, parecían arder. Sus manos apretaban el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se pusieron blancos. Su voz temblaba, no de tristeza, sino de furia. Todo es mentira, mamá. Todo fue inventado. Lucianita nunca tuvo una enfermedad del corazón. Solo tiene un poco de asma heredada de mí y a veces tose cuando cambia el clima. En cuanto llegamos a Puerto Vallarta, ella me echó de la casa. ¿Cómo podría haberme deprimido por la enfermedad de la niña si nunca existió? Nos quedamos en silencio. La verdad era demasiado cruel, demasiado repugnante. Superaba todo lo que mi mente podía imaginar. Me levanté despacio, entré en la habitación y regresé con una caja de zapatos vieja. Dentro no había zapatos, sino todos los comprobantes de transferencia y los estados de cuenta bancarios que había guardado cuidadosamente durante los últimos 2 años, con la esperanza de que algún día no tuviera que usarlos. Los vacié sobre la pequeña mesa de madera. Cada hoja blanca y delgada, marcada con números sin alma, cayó sobre la mesa como hojas secas en invierno. Cada papel era una parte de mi esperanza, una parte de mi cariño, una parte de los ahorros de toda mi vida. Luis y yo empezamos a sumar, cada cifra, cada transacción. El número final apareció, claro y doloroso como una puñalada, $121,450. Esa cantidad no era solo todo mi dinero para la vejez. También era el dinero que obtuve al vender la casa donde Luis creció, donde cada rincón estaba lleno de recuerdos de mi esposo y de mí. Todo, absolutamente todo, había sido transferido a la cuenta de Valeria para que ella viviera una vida de lujo sobre el sufrimiento de su propio esposo y la enfermedad inventada de su hija. La transmisión en vivo en el yate que vi ayer volvió a mi mente, nítida y cruel. Valeria reía, abrazaba a su amante, brindaba con champán pagado con mi dinero, con mis lágrimas, con la mentira de un corazón enfermo que necesitaba cirugía, mientras la pequeña Lucianita dormía plácidamente en el sofá. El dolor dentro de mí se congeló. Ya no era debilidad ni compasión. Se convirtió en un bloque de hielo, en una decisión de acero. Miré a mi hijo a los ojos, con una voz firme y más fría que nunca. Luis, no podemos dejar que ella se salga con la suya. Voy a recuperar todo. No solo el dinero, también la justicia para ti y el honor de nuestra familia. Esa noche, ninguno de los dos durmió. Nos quedamos en silencio en la sala, junto a Lucianita, que dormía tranquila, ajena a todo. La verdad desnuda que acabábamos de descubrir había secado nuestras lágrimas, dejando solo una furia helada y una determinación inquebrantable. Cuando los primeros rayos del amanecer asomaban por la ventana, con la luz débil de Guanajuato, Luis y yo ya estábamos sentados a la mesa. No hacía falta decir nada más. Sabíamos lo que teníamos que hacer. Abrí la agenda de contactos del teléfono. Pasé los nombres familiares hasta encontrar uno con el que no hablaba desde hacía mucho. Rafael Soto. Era el mejor amigo de mi difunto esposo, un abogado penalista muy respetado y honesto en Ciudad de México. Desde que mi marido murió, había evitado molestarlo por su vida tan ocupada, pero ahora no tenía otra opción. Marqué su número, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Después de unos tonos, una voz grave y cálida sonó al otro lado de la línea. «¿Elena? ¿Eres tú?» Al escuchar su voz, al oír cómo pronunciaba mi nombre con tanto afecto, toda la fortaleza que había intentado mantener se vino abajo.
No pude contener las lágrimas. Entre sollozos, le conté brevemente toda la historia. Cómo Valeria nos había engañado durante 2 años, la situación desesperada de Luis y la pequeña Lucianita que acababa de encontrar. Rafael guardó silencio, escuchando sin interrumpirme ni una sola vez. Su silencio no era indiferencia, sino la concentración absoluta de un profesional. Cuando terminé de hablar, solo dijo una frase firme, con una voz llena de autoridad. No te preocupes, Elena. Por la amistad que tuve con mi hermano del alma, no permitiré que tu hijo sea perjudicado. Envíame todo lo que tengas. Todas sus palabras fueron como un tranquilizante que me devolvió la calma. Empezamos a actuar de inmediato. Pasé todo el día frente al computador, tomando capturas de pantalla de cada mensaje fraudulento de Valeria, organizando los comprobantes de transferencia en orden cronológico. Cada imagen, cada cifra, era una prueba del engaño y de la codicia sin límites de esa mujer. Luis estaba sentado a mi lado, tratando de recordar y escribir un informe detallado y claro sobre todo lo que había sucedido en Puerto Vallarta. Desde que lo engañaron para comprar la casa, las falsas acusaciones, hasta el momento en que lo echaron lleno de rabia. Todo lo enviamos por correo electrónico a Rafael. Él llamó enseguida y nos pidió que mantuviéramos la calma. A partir de ahora, ustedes sigan con su vida normal. Cuida bien a Lucianita. No hagas nada que alerte a esa víbora. Del resto, me encargo yo. Dijo que había contratado a un detective privado de confianza en Puerto Vallarta para empezar a seguir a Valeria. Días después llegaron los primeros informes, y eran más amargos de lo que imaginábamos. El reporte del detective venía acompañado de fotos tan nítidas que dolían. Valeria vivía en la misma mansión frente al mar que Luis había comprado con todos sus ahorros. Conducía un Mercedes convertible blanco reluciente y frecuentaba clubes náuticos y los restaurantes más exclusivos de la ciudad. Su vida era una sucesión de lujos, construida sobre mentiras y sobre nuestro dolor. En una de las fotos, Valeria aparecía de la mano con un hombre, saliendo de una joyería de alta gama. Ese hombre era el mismo que había aparecido en el video en vivo del yate. Luis entrecerró los ojos mirando la pantalla y de pronto se quedó helado. Su rostro se puso pálido, los labios le temblaban. No puede ser. Mateo, le pregunté con preocupación. ¿Quién es Mateo, hijo? Luis levantó la mirada hacia mí. En sus ojos había un dolor más profundo que el de haber sido traicionado por su esposa. Con voz quebrada respondió: es Mateo, mi mejor amigo, mamá. Alguien que consideraba como un hermano era una traición sobre otra traición. Luis contó que Mateo había sido el testigo de Valeria en el juicio de divorcio, declarando ante el juez que Luis era violento y que golpeaba a su esposa e hija. El testimonio de su amigo fue el golpe final que lo destruyó todo. Mientras tanto, en Ciudad de México, Rafael movía sus contactos. Habló con un amigo suyo que trabajaba como secretario en el Tribunal de Puerto Vallarta y consiguió una copia certificada del expediente completo del divorcio. Esa noche, Rafael nos llamó por videollamada. Su rostro apareció en la pantalla, serio, pero con una chispa de astucia en la mirada. Tengo algo que quiero que vean. Esto es lo que va a derrumbarla, dijo. Proyectó el documento y amplió una pequeña cláusula al final de la página, redactada con una precisión que solo un abogado muy hábil podría tener. El texto decía: tras el divorcio, ambas partes quedan liberadas de cualquier obligación o responsabilidad económica o parental futura. La señora Valeria Mendoza tendrá la custodia completa de su hija Lucianita García y asumirá todos los gastos relacionados con la menor. Luis apretó los dientes, furioso. Ese día ella y su abogado me obligaron a firmar esto. Dijo que era la única forma de que no me acusara de violencia. Todo estaba planeado para que yo no pudiera reclamar mis bienes ni la custodia de mi hija después. Rafael asintió y una sonrisa afilada apareció en su rostro. Exacto, ella usó esto contra ti. Pero ahora, esto mismo será su perdición. Esta cláusula demuestra que, después del divorcio, no tenía ningún derecho legal para exigir ayuda económica a tu familia, especialmente a tu madre. Todo el dinero que ustedes enviaron, basándose en sus mentiras sobre la supuesta enfermedad de la niña, puede considerarse fraude y apropiación indebida.
Luis fue demasiado confiada. Ella misma se puso la soga al cuello. Todo estaba listo. Las piezas finalmente encajaban. Esa misma noche, Rafael redactó una denuncia penal, adjuntando todas las pruebas que habíamos reunido: los mensajes falsos, los estados de cuenta bancarios, la declaración de Luis, el informe y las fotos del detective. Y lo más importante, la copia del acta de divorcio con aquella cláusula mortal. Nuestra lucha por la justicia estaba por comenzar. Una semana después, Rafael me llamó. Su voz sonaba tranquila, pero yo podía sentir la seguridad en ella. El tribunal notificó que la citación había sido entregada personalmente a Valeria en su lujosa mansión de Puerto Vallarta. Ella me llamó, contó Rafael. Gritaba como una fiera herida por teléfono, amenazando con demandarnos por difamación y acoso. Parece que todavía confía bastante en su propia farsa. La audiencia fue programada en una pequeña sala del Tribunal de Guanajuato. Aquella mañana, Luis y yo llegamos muy temprano. Carolina se había ofrecido a cuidar de Lucianita. La niña pensaba que su padre y su abuela tenían que salir por trabajo. Luis llevaba una camisa blanca perfectamente planchada que yo misma había alisado la noche anterior, una prenda que no se había puesto en mucho tiempo. Su rostro se veía delgado, cansado, con las huellas del estrés marcadas en cada línea, pero sus ojos brillaban con una determinación que jamás le había visto. Nos sentamos en la primera fila, la destinada a los demandantes. Sostuve la mano áspera de mi hijo con fuerza, intentando pasarle algo de energía, aunque la mía también temblaba. No pasó mucho antes de que la puerta del tribunal se abriera. Valeria entró acompañada de un abogado joven, casi un muchacho, con aire de suficiencia. Llevaba un elegante traje color crema de marca, el cabello rizado con ondas perfectas y un maquillaje impecable que ocultaba cualquier emoción. Caminaba con sus tacones altos sobre el piso de madera, y cada paso sonaba seco, distante, como un golpe de arrogancia. Nos lanzó una mirada altiva, con un toque de desprecio, como si fuéramos simples intrusos, robándole su valioso tiempo. La audiencia comenzó. El ambiente se volvió solemne y tenso. Cuando el juez le pidió que hablara, Valeria se puso de pie y respondió con una calma estudiada, su voz limpia y dulce, como si realmente fuera una víctima. Señor juez, no entiendo por qué estoy aquí. Todo ese dinero fue un regalo voluntario de mi ex-suegra, la señora Elena, para cuidar a su nieta. Ella ama a la niña y quería darle la mejor vida posible, algo que un padre desempleado como Luis no podía ofrecer. Yo no engañé a nadie. Esto es claramente una calumnia. Luis apretó mi mano con tanta fuerza que sentí cómo sus nudillos se marcaban. Las venas se le tensaron sobre la piel. Le acaricié el brazo y susurré: «Tranquilo, hijo. Rafael se encargará de todo». Era el turno del abogado Rafael. Se levantó con una postura firme y segura. No levantó la voz ni usó grandes discursos. Simplemente saludó al juez con respeto y dijo: «Señoría, para ahorrar tiempo, solicito permiso para proyectar las pruebas en la pantalla principal». La petición fue aceptada. La pantalla blanca detrás del juez se encendió. La primera evidencia fueron decenas de mensajes de texto enviados por Valeria. Una secretaria del tribunal comenzó a leerlos en voz alta, con tono neutro, sin emoción. «Señora, la enfermedad del corazón de la niña ha empeorado. El doctor dice que necesita más revisiones. Tengo miedo. Dicen que la cirugía debe hacerse pronto o será muy peligroso. Luis está muy deprimido últimamente. No deja de culparse a sí mismo». La sala entera quedó en silencio. Todas las miradas se dirigieron hacia Valeria. Su máscara de serenidad seguía en su lugar, pero sus labios rojos se apretaron con fuerza, el primer signo de tensión. Luego, Rafael mostró los comprobantes de cada transferencia. Cada transacción estaba perfectamente registrada, con fechas que coincidían al detalle con los mensajes desesperados que acababan de leerse. Y entonces apareció en pantalla el total: más de $120,000, resaltado en rojo, grande y claro. Un murmullo recorrió la sala. Vi al joven abogado de Valeria empezar a sudar por la frente. Finalmente, Rafael presentó su golpe maestro, el as bajo la manga que había estado guardando.
El hombre se levantó y presentó al juez un conjunto de documentos notariados. Su señoría, este es el decreto de divorcio entre la señora Valeria Mendoza y mi cliente, el señor Luis García. Este fallo tiene validez legal desde hace 2 años. Le pido al tribunal que preste atención a la cláusula número 5 en la tercera página. Carraspeó y luego leyó en voz alta, marcando cada palabra con firmeza. La señora Valeria Mendoza tendrá la custodia completa de su hija Lucianita García y será la única responsable de todos los gastos relacionados con la menor. Terminó de leer y por primera vez en toda la audiencia se volvió hacia Valeria. Su mirada era cortante como una cuchilla. La mayoría de estos mensajes de auxilio y las transferencias de dinero ocurrieron después de que usted se divorció y renunció voluntariamente a cualquier derecho económico respecto a la familia de su exesposo. Entonces dígame, señora Mendoza, ¿con qué derecho le exige a su suegra mantener a una familia que ya no existe? ¿En qué se basa para inventar una enfermedad cardíaca de su propia hija con el fin de apropiarse de bienes ajenos? Un silencio absoluto cubrió la sala. Todas las miradas se clavaron en Valeria. La máscara de serenidad y soberbia que llevaba se desmoronó. Su rostro, maquillado con esmero, comenzó a palidecer y mancharse. Sus ojos se abrieron de par en par, buscando desesperadamente al abogado como si él pudiera salvarla. Pero el joven solo bajó la cabeza, evitando mirarla, y sus manos temblorosas pasaban páginas sin sentido. Valeria balbuceó, intentando articular palabras, pero lo único que salió fueron sonidos rotos. Yo solo era por Lucianita. Quería que tuviera una vida mejor. El juez golpeó con fuerza el mazo. El sonido seco y contundente marcó el final del patético acto. En ese instante, observé el rostro aturdido y desesperado de la mujer que alguna vez fue mi nuera. No sentí satisfacción ni alegría por haber cobrado venganza. Solo un vacío extraño. El enfrentamiento que tanto temí y esperé había terminado. La verdad, tardía, dolorosa, por fin había salido a la luz de la justicia. Tras el golpe del mazo, el juez anunció un receso de 30 minutos para deliberar. La sala, ya de por sí cargada, se volvió aún más pesada. Los curiosos y los reporteros locales comenzaron a salir, murmurando y comentando entre ellos. El lugar quedó a medio vacío, solo permanecieron quienes realmente estaban interesados en el desenlace. Valeria se desplomó en la silla, sin fuerzas. Ni el maquillaje perfecto podía ocultar la palidez extrema de su rostro. Sus ojos, vacíos, miraban hacia la nada. Su abogado se inclinó para susurrarle algo al oído, tal vez una frase vacía de consuelo o la aceptación de una derrota inevitable. Luego guardó sus papeles, se levantó y salió en silencio, dejándola sola frente a la tormenta que se avecinaba. Ya había cobrado sus honorarios, su trabajo había terminado. Mi mirada se dirigió casi sin querer al fondo de la sala, y lo vi. Mateo, el amante y antiguo amigo que traicionó a mi hijo, estaba encogido en la última fila. Durante el juicio, su rostro cambió varias veces. De la seguridad, pasó a la inquietud y finalmente al pánico cuando Rafael presentó las pruebas irrefutables. Ahora, viendo a Valeria derrotada, ya no quedaba en él nada de aquel aire elegante. Se levantó, se arregló el caro corbatín de seda como un gesto automático para disimular su nerviosismo y pasó frente a nosotros sin mirar a la mujer derrumbada. Salió por la puerta, rápido, como un fantasma cobarde. Su huida, su negación tan descarada, me resultó más cruel y despiadada que cualquier sentencia que pudiera dictarse después. Media hora después, el juicio continuó. El juez entró con el rostro serio, sin mostrar la menor emoción. Toda la sala quedó en silencio absoluto. Se sentó, tomó la sentencia y comenzó a leer con voz firme y clara. Después de examinar todas las pruebas y los testimonios, el Tribunal de Justicia de Guanajuato llega a la siguiente conclusión final. Contuve la respiración. La mano de Luis apretó con fuerza la mía. La acusada Valeria Mendoza es culpable de fraude y apropiación indebida de bienes por una suma especialmente elevada, causando graves consecuencias. Su conducta fue calculada,
aprovechándose de los lazos familiares y de la confianza de otros para obtener beneficios personales. El tribunal dicta sentencia: 5 años de prisión. Valeria fue declarada culpable de fraude y apropiación de bienes con una suma considerable. La pena impuesta: 5 años de cárcel. En cuanto a la responsabilidad civil, la acusada Valeria Mendoza deberá devolver la totalidad del dinero sustraído, equivalente a $121.450 estadounidenses, a la demandante, la señora Elena García. El tribunal ordena el embargo de todos los bienes a nombre de la acusada, incluyendo la villa en Puerto Vallarta y el automóvil Mercedes, para proceder con la ejecución de la sentencia respecto a la custodia de la menor, continuó el juez, mirando directamente a Luis con una expresión llena de empatía. Debido a la conducta fraudulenta sistemática, el estilo de vida irresponsable y el uso de la hija como instrumento de manipulación, este tribunal considera que la acusada no posee la capacidad moral ni las condiciones necesarias para seguir criando a la menor. El tribunal retira completamente la custodia a la señora Valeria Mendoza y otorga la patria potestad y custodia total de la niña Lucianita García a su padre biológico, el señor Luis García. Se añadió una última frase, como un acto tardío pero necesario de justicia. Al mismo tiempo, el tribunal desestima por completo las acusaciones previas de maltrato hacia el señor Luis García, aclarando que dichas afirmaciones carecen de fundamento y fueron calumniosas. Al escuchar la condena de 5 años, Valeria soltó un grito desgarrador, inhumano. Luego se desplomó al suelo, su cuerpo convulsionando en un ataque de pánico. 2 guardias corpulentos entraron de inmediato, la tomaron por los brazos y la sacaron de la sala. Al pasar junto a mí, levantó la mirada. Ya no había soberbia ni desprecio en sus ojos. Solo quedaba una furia desesperada y una oscuridad absoluta, la de alguien que lo ha perdido todo. No sentí alegría ni satisfacción. Al ver a la mujer que alguna vez fue mi nuera, la madre de mi nieta, ser esposada y llevada por los guardias, solo experimenté un alivio pesado. Todo había terminado. La justicia no puede borrar las cicatrices en nuestros corazones, pero al menos ha limpiado los escombros, dejándonos un terreno donde empezar de nuevo. Luis estaba sentado a mi lado, en silencio, como una estatua. No lloraba ni sonreía. Solo exhaló un suspiro largo, como si se quitara de encima una carga que había llevado sobre los hombros y el alma durante 2 años interminables. Se volvió hacia mí y me abrazó con fuerza. Sentí el temblor en su cuerpo, pero esta vez no era de rabia ni de tristeza, sino de liberación. Su voz ronca sonó junto a mi oído. Gracias, mamá. Gracias por no haberme abandonado. Salimos del tribunal. El cielo de Guanajuato estaba despejado y lleno de sol, como si quisiera borrar toda la oscuridad anterior. Carolina nos esperaba afuera con Lucianita. Había llevado a la niña al parque cercano para que no tuviera que presenciar la tensión del juicio. Al vernos, Lucianita gritó de alegría y corrió hacia nosotros. No sabía nada del juicio ni de los errores de los adultos. Solo sabía que, desde ahora, estaría con su padre y su abuela, y no tendría que dormir sola en un coche frío otra vez. Se lanzó a los brazos de Luis. Luego rodeó mi cuello con sus bracitos. En el calor de su abrazo, respirando el aroma de su cabello con olor a sol, supe que, aunque habíamos perdido casi todo, habíamos recuperado algo infinitamente más valioso. Eso era la familia. Un año pasó tan rápido como un parpadeo, llevándose consigo las viejas heridas y dando paso a nuevos brotes de vida. Después del juicio, tuvimos una larga conversación. Luis me preguntó si quería volver a la antigua ciudad, donde estaba nuestra casa, nuestros amigos y los recuerdos de siempre. Miré a mi hijo, a mi nieta, y luego a las calles llenas de color de Guanajuato. Negué con la cabeza. La ciudad vieja guardaba demasiado dolor, demasiadas despedidas. Guanajuato, el lugar donde ocurrió el encuentro que cambió nuestro destino, donde recuperé a mi familia, era ahora mi verdadero hogar. Unos meses después, el dinero obtenido de la subasta de la mansión y de los demás bienes de Valeria fue depositado íntegramente en mi cuenta.
Con el cheque en la mano, lleno de cifras que había conseguido a costa de lágrimas y confianza, no sentí ninguna alegría. Ese dinero, para mí, estaba manchado de engaño. No lo guardé para mí. Usé una parte para comprar una casa pequeña y encantadora, con un patio lleno de bugambilias en las afueras de la ciudad. Un lugar lo bastante tranquilo para mi vejez y lo bastante amplio para las risas de los niños. El resto se lo entregué todo a Luis. «Tómalo, hijo», le dije. «Úsalo para empezar de nuevo. Construye el futuro que realmente deseas». Luis no volvió al oficio de taxista. Con ese capital hizo realidad un sueño que había guardado durante años, un sueño que antes le parecía imposible. Abrió una pequeña pastelería justo frente a nuestra casa. Él mismo construyó las mesas y las sillas, pintó las paredes con un tono cálido color crema y le puso a la tienda un nombre sencillo: Dulces de la Abuela. El letrero de madera fue tallado y pintado por sus propias manos. Dijo que, gracias a mí, él y Lucianita tenían el presente que disfrutaban. Y por supuesto, no podía faltar Carolina. Aquella chica de sonrisa radiante había dejado su trabajo en la tienda de conveniencia. Ahora era la administradora indispensable de la pastelería. Era ágil, organizada y, lo más importante, su dulzura y paciencia habían ido curando poco a poco las heridas profundas del corazón de Luis. Yo solía sentarme en un rincón, observándolos en silencio. Veía cómo se miraban mientras discutían una nueva receta, cómo sus manos se rozaban por accidente al decorar un pastel y enseguida se apartaban, con las mejillas encendidas. Un amor tranquilo, puro y sincero florecía entre ellos, un amor sin estridencias ni prisas, constante y cálido como el aroma del pan recién horneado que llenaba el aire cada mañana. Lucianita ya tenía 6 años. Era una niña sana, vivaz y mucho más habladora. Gracias a los cuidados y tratamientos adecuados, su asma casi no volvía a aparecer. Amaba la pastelería más que ningún otro lugar. A menudo corría detrás de Carolina, ayudándola a colocar los croissants dorados en las bandejas, o probando con seriedad un nuevo sabor de crema que su padre acababa de preparar. A veces, entre juegos, la llamaba Mamá Caro. En esos momentos, Carolina nunca la corregía, solo sonreía y le acariciaba el cabello con ternura. Y yo sabía que, muy pronto, mi nieta tendría una verdadera madre. El viejo taxi Nissan Tsuru, testigo de los días más difíciles, no fue vendido. Luis dedicó una semana entera a repararlo, pulirlo y pintarlo con sus propias manos. Eligió un color verde esmeralda brillante, el color de la esperanza. Cada fin de semana, cuando la panadería cerraba, toda la familia cargábamos el coche con cajas de pasteles recién horneados y manejábamos hacia los pueblos pobres de las afueras para repartirlos entre los niños. El coche que antes representaba el estancamiento y la desesperación, ahora se había convertido en el vehículo de la alegría y la solidaridad. Las risas de los niños al recibir los pasteles eran para nosotros más dulces que cualquier tipo de azúcar. Mis mañanas ahora comienzan con pequeñas rutinas sencillas. Me levanto temprano, preparo una taza de café negro bien fuerte y salgo a sentarme en la vieja silla de mimbre del patio. Desde ahí, puedo escuchar las risitas de Lucianita jugando con Luis en la cocina, mezcladas con el aroma a mantequilla, azúcar y vainilla que se escapa de la panadería y llena todo el ambiente. La luz del amanecer en Guanajuato acaricia suavemente las bugambilias color fucsia y violeta, llenando todo de calidez y tranquilidad. Sonrío. Doy un sorbo al café amargo cuyo sabor final resulta sorprendentemente dulce. La vida me ha arrebatado muchas cosas. A mi esposo querido, la confianza, el dinero y aquellos años de paz. Pero, de alguna manera casi milagrosa, también me ha devuelto cosas aún más hermosas. Me digo a mí misma que nuestra historia no es una historia de venganza, ni de quién gana o quién pierde. Es una historia de renacimiento, de encontrar la luz después del túnel más oscuro. Y el amor de una familia, al igual que este amanecer, siempre tiene el poder extraordinario de disipar cualquier sombra. La historia que acabas de escuchar ha cambiado los nombres y lugares para proteger la identidad de las personas involucradas. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar.
¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? De verdad me pregunto, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber tu opinión, porque cada historia puede ser una vela que ilumine el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y estoy segura de que el valor nos llevará hacia días mejores. En este momento, en la pantalla final dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado conmigo hasta este instante.